Última hora, porque caso Kitchen, un ex recluso declara en el juicio de Kitchen que Bárcenas le encargó esconder material del PP durante un permiso. Ya incluso recurriendo a reclusos, que durante un permiso escondiera material. Estamos hablando de una operación que se puso en marcha con policías para tratar de quitarle a Bárcenas pruebas de la corrupción en el Partido Popular. Y acaba de terminar de declarar un personaje clave que conoció Bárcenas en la prisión en Soto del Real en finales de junio del 2013, y un señor llamado Isidro Sánchez, que estaba en la cárcel y que era un experto informático, aparte de ser de dedicarse a temas criminales. Hicieron una muy buena relación y este señor, pues, Bárcenas le encargó, según la versión que existe en el sumario, le encargó que destruyera, que subiera, digamos, una serie de documentos en una nube, dado que él era experto informático. Pactaron un dinero por toda la labor de 5.000 euros para comprar un ordenador y otros dispositivos, y este señor sale de Soto de Real a las 6 de la tarde, se va a Madrid, a una zona céntrica, se registra en un hotel. A la mañana siguiente, a primera hora, se va a la Guardia Civil simplemente para registrar su presencia, dado que era un interno de Soto del Real. Vuelve al hotel para dedicarse a hacer su actividad y le esperan 4 patrullas de la Policía Nacional. Le detienen y se lo llevan a la policía y luego desde allí otra vez a Soto de Real, con lo cual la actividad de destrucción del material informático que tenía primero que subir a una nube y luego destruirla no se puede hacer. Le cuento esto porque esto acaba de ocurrir. Es una película, como ve, es una película donde el Partido Popular en el gobierno, el Ministerio del Interior, con Fernández Díaz, muy conocido en Cataluña, lanza al Estado, el Partido Popular en el gobierno, con Mariano Rajoy, lanza al Estado contra Bárcenas a los efectos de neutralizarse tanto en prisión como en su domicilio particular del barrio de Salamanca de Madrid, a los efectos de encontrar material que pudiera ser comprometedor para el gobierno del Partido Popular, para Mariano Rajoy en particular, y para la causa que en ese momento se está investigando, que es Gürtel. Es una operación oficial, no paraoficial. Es una operación policial, no paraoficial. No son las cloacas, es la planta noble del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. 10 son los acusados, eran 11, falta uno muy importante, el gordo, Enrique García Castaño, que dirigía gran parte de esta operación, porque le ha dado un ictus y ha sido archivada la causa contra él, no está en condiciones. Quiero decirle con esto, con esta introducción, que es una película. Mire, yo he escrito un libro sobre este tema. He escrito un libro que es el único libro de un periodista que existe sobre el caso Villarejo. Existe otro libro de una persona que denunció a toda la causa contra Villarejo, que era un ex colaborador del CNI, pero no existe ningún libro de ningún periodista, entre otras cosas porque muchos de los periodistas eran amigos personales de Villarejo y se intercambiaban información. Es mi punto de vista, por supuesto. Pero aún así, aún habiendo escrito el libro, y aunque las cosas no son nuevas para mí, la representación en el juicio oral me impresiona, Tony, me impresiona, porque yo a Isidro Sánchez, por ejemplo, este personaje que aparece hoy, yo no le conocía en persona. Y todos aquellos sobre los que he escrito, muchos de ellos no los conocía en persona. Ahora les veo la cara, el rostro por primera vez. Y entonces es impresionante porque ves la naturaleza de una operación de Estado, es decir, ves a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que es el órgano fundamental. Ves a la agrupación de la famosa UCAO,
que es la unidad central operativa de la policía dependiente de la Comisaría General de Información, es decir, es todo el aparato que se dedica a seguimientos, intervenciones telefónicas, utilización de artilugios para poner debajo de los coches, lo que quieras, es esa. Ves a la unidad de asuntos internos que se dedican al crimen dentro de la policía, cometido por policías. Y ves, por lo tanto, tres entidades: DAO, Dirección Adjunta Operativa, UCAO y UAI, Unidad de Asuntos Internos. Todo esto por el temor a que Bárcenas haga caer al gobierno del PP. El PP llevaba un año cuando se desarrolla, en el gobierno, cuando se desarrolla esta operación. El PP gana las elecciones en 2011, asume Rajoy a finales de 2011, primero del 2012, e inmediatamente durante todo ese año, hay un año donde se dan informaciones sobre Bárcenas, se sabe que ha acumulado una fortuna de 48,2 millones de euros en bancos suizos, y al final estalla en diciembre del 2012. Y en el 2013 se monta toda la operación policial por temor a que Bárcenas destruya al Partido Popular en el gobierno y al gobierno y a Mariano Rajoy. A mí me impresiona muchísimo. També tinc entès que l'han impressionat avui algunes de les declaracions d'aquest matí, no? Que segons vostè et diu que són rellevants, que són molt importants. Per què? Sí. Bueno, pues hay un agente que tiene un nombre curioso, que se llama Adriano Culebras. Què diu? Adriano Culebras es un experto informático, no solo informático, no es informático, en todo el tema técnico, todo el tema científico de lo que son los dispositivos, las redes, los ordenadores y todo eso. Bueno, pues este es el hombre al que llaman el chofer de Bárcenas, que es un espía captado por la red, pagado con fondos reservados, 2.000 euros al mes por toda su colaboración. Este es el chofer que acompaña a Bárcenas, que no es policía, es privado, y este chofer pues le roba los teléfonos a Bárcenas, y hay que clonarlos, hay que extraer todo el material informativo que hay en eso. Entonces nos cuenta este señor, que es de la UCAO, de la Unidad Central Operativa de la Policía, que depende, como decía, de la Comisaría General de Información, y que se dedica a este tipo de hackeo, porque es un hackeo. Normalmente creen que lo hacen en nombre de la ley. En este caso no era en nombre de la ley, porque no les explican lo que ellos hacen, simplemente les dicen lo que tienen que hacer. Este agente, Adriano Culebras, lo explica muy bien. Explica cómo va a anar a la cafeteria Vips de Madrid a volcar el dispositiu de Bárcenas, que va rebre la trucada d'un dels seus caps, Emiliano Burdiel, de parte de García Castaño. Lo podemos escuchar. ¿Nos puede decir quién le dice a usted, quién le da la orden que tiene que usted acudir a ese determinado lugar y realizar aquella operación? En octubre del 2013 me encontraba realizando un curso de formación que consta en mi expediente policial y recibo una llamada de Emiliano Burdiel, Emiliano Burdiel. La llamada diciendo que hay que hacer un volcado de unos dispositivos de manera urgente. Viene a buscarme al centro de formación donde estaba, me recoge, el camino me pone un poco al corriente del operativo, del volcado que hay que realizar, y yo me voy coordinando con la base de operaciones del material técnico que necesito para realizar ese trabajo, o que voy a necesitar para realizar ese trabajo. Vamos al VIPS, no recuerdo muy bien dónde, del centro, por la zona de Velázquez, si mal no recuerdo, y a la entrada Emiliano, a un trabajador del VIPS le pide, está un poco apartada, que es importante que tenga un enchufe porque tenemos que trabajar con los portátiles. Y una vez que nos sentamos en la mesa, hago el despliegue de los equipos técnicos. Vamos, un portátil y un par de dispositivos. Rato entra Enrique García Castaño, no sé qué lapso de tiempo que habrá pasado, no mucho, llegamos antes que ellos, y nos presenta, acompañaba como una fuente, un confidente suyo. Usted ha dicho que por el camino el señor Emiliano Burdiel le puso en situación. Sí. ¿Recuerda usted o nos puede concretar qué información le facilitó? La situación que me contó es puramente técnica, es decir, en qué consistía el trabajo. Pues este es Adriano
Culebras, que lo explica muy claramente, ¿no? Lo que tiene que hacer. Y a continuación podemos ver un poco cómo se precisa. Entran García Castaño, Enrique García, fíjese, Enrique García Castaño, el gordo, porque en la banda de los 11 imputados en Kitchen, aunque, como digo, el señor García Castaño ha sido exonerado o se archivó la causa contra él porque ha sufrido un ictus y no está en condiciones, Enrique García Castaño era el jefe máximo, el comisario principal a cargo de la UCAO. Como digo, se ocupan de los artilugios, de seguimientos, eso lo hacen para jueces y también para ellos mismos, como se demuestra aquí, y por lo tanto es el máximo, es el tipo que, para que usted tenga idea, tiene los contactos con el Mossad en Israel, con los servicios de inteligencia en Europa, el que intercambia con ellos artilugios, le informan de las novedades, lo que hay que comprar, lo que hay que no comprar. Este es el capo de un gran capo de la historia, aparte de Villarejo y todos los demás. Pero, y en este caso va directamente al VIPS de la calle Velázquez con su confidente. ¿Quién es su confidente? El chofer de Bárcenas. Es curioso porque, hombre, el comisario principal a cargo de esa unidad, que vaya directamente con su confidente, suena un poco normal. Veamos lo que dice Adriano Culebras a continuación. Y entonces llega el señor García Castaño con aquella persona y ¿qué es lo que sucede a continuación? Nosotros estábamos sentados eran como 2 mesas, porque los equipos son un poco voluminosos. Yo estoy un poco retirado. Tras una presentación cordial, me hacen entrega de los dispositivos. No sé cómo llegan a mí, si me los facilita Emiliano, en fin, me hacen entrega de los dispositivos, me pongo a trabajar sobre ellos, realizar el volcado. Una operación que tarda aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, aproximadamente. Y entonces hacen la operación y el volcado, ¿dónde se guarda? Recuerdo que eran 2 dispositivos Apple y por el tipo de despliegue que hay que hacer, se almacenan en el portátil de dotación que llevaba yo, o que utilizaba yo en ese momento. O sea, que se llevó consigo usted la información extraída de los... Sí. Pues Adriano Culebras se vuelve a su despacho, termina el día, porque no tiene que presentarlo esa misma tarde, y al día siguiente, a la mañana temprano, se va a su despacho, coge el ordenador y hace todo el trabajo de volcado del volcado en un pendrive. ¿A los efectos de qué? A los efectos de enviárselo a Enrique García Castaño. Y entonces Emiliano Burdel coge el pendrive, después del trabajo que él hace, de extractar todo el material. El material es abundante, que son como el equivalente de 1000 páginas, donde están las agendas de Bárcenas, los intercambios, los WhatsApp, las fotos, todo lo que hay en sus 2 dispositivos. En realidad es un iPad, es decir, una tableta y un teléfono, y probablemente un tercer teléfono, no está muy claro por lo que se informa. Pero digamos, como mínimo 2 dispositivos y probablemente hay un tercero. Y lo vuelca todo en un pendrive, se lo da a Burdiel, que es su jefe, y Burdiel se lo lleva a García Castaño inmediatamente. García Castaño contesta, según ha declarado hoy Burdiel, inmediatamente lo revisa en su ordenador y dice, todo ok. Y entonces ya tienen toda la información de los teléfonos móviles de Bárcenas. Es decir, el operativo, esa fase del operativo, que está acompañada por seguimientos de Rosalía Iglesias y además control de Bárcenas en la cárcel, está llevándose adelante y está en desarrollo. Es interesante la abogada del Estado, una chica joven, una pregunta que le hace, que es muy breve, son 26 segundos, me gustaría que la escuchara. Cuando provienen de colaboradores o confidentes. Sí, también. Acompañar a estos colaboradores, o si le consta que en otras ocasiones se haya acompañado a un colaborador o un confidente para entregarle un dispositivo para volcarlo, si lo haya acompañado un comisario general.
no se me dieron más casos. O sea, no he tratado con otro confidente o fuente de un comisario general, no. Claro, Enrique García Castaño, jefe de la UCAO, va directamente con el chofer de Bárcenas, que se ha convertido en confirmente a cambio de 2.000 euros pagados con fondos reservados. Es decir, Toni, fondos de todos nosotros, ¿no? Sí, home, i tant. De los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos de la policía. Y entonces dice, está muy bien esta chica, que es una chica joven, que me sorprendió, porque es una buena pregunta. Oiga, ¿usted hace esto todos los días? No, miles de extracciones de este tipo. Bien, bien. ¿Hay algún caso donde un confidente o un colaborador va con el comisario principal? Dice general, pero se llama comisario principal, es la categoría, junto, y entonces, y va usted y le entregan los teléfonos delante. No, dice, es la única, nunca me ha pasado. Es decir, le resalto con esto la importancia que tiene el chofer, Sergio Ríos, que es uno de los acusados, de los 10 acusados en este momento en la causa, y claro, es que se ocupa García Castaño personalmente de la historia, no es un tema donde puede delegar, porque es un tema secreto, es decir, Adriano Culebras no sabe qué es lo que hay detrás, él piensa que es una operación legal, de la Comisaría General de Policía Judicial, de asistencia y tal, todo es una operación ilegal, pero que la hacen de cara abierta los altos cargos del Ministerio del Interior. En Cataluña, y aquí yo, en fin, yo no soy catalán, pero me siento catalán por adopción, después de haber escrito un libro dedicado a la Operación Cataluña y dedicado a la crisis de Cataluña, y esto ya no me lo quita nadie, ya sabemos lo que es el aparato del Estado contra los dirigentes independentistas y contra la población catalana a raíz de la Operación Cataluña, que nunca se quiso investigar. Fíjese si se podía investigar como esto, porque esto también se podía investigar. Esto estaba en los archivos de Bárcenas, como está el tema de Cataluña, como está el tema de la persecución de Podemos. Pero esto no se puede investigar. Entonces ya lo sabemos. Pero yo quiero explicar a nuestros amigos catalanes que nos escuchan, y no catalanes, que realmente esta operación, que es una operación que es, en este caso, para salvar el culo de Rajoy, para salvar el culo del PP, en Cataluña la hemos conocido como Operación Cataluña, y que en la izquierda se ha conocido contra Podemos. Por lo tanto, no es una excepción. Es decir, la conclusión es que el PP convierte en el gobierno, a partir de finales de 2011, al Ministerio del Interior y a la policía en un instrumento directo suyo. Avui, Ernesto, hem escoltat aquests testimonis, però arriben després que ahir l'exdirector general de la policia, Ignacio Cusidó, negués tenir constància de l'espionatge il·legal a Bárcenas. No sé si va aportar alguna cosa a la seva declaració o es va fer com si amb ell no anés la cosa. Vamos a ver, Ignacio Cusidó está protegido por el juez García Castellón, que lo exoneró, igual que María Dolores de Cospedal, que también lo exoneró. Va testificar en qualitat de testimoni. Exactamente. Cuando le pidieron a García Castellón que le imputara, le citara a declarar como imputado, en junio del 2021, dijo que no era, que no era una diligencia necesaria. Que no había suficientes pruebas, cuando la Fiscalía había presentado pruebas, anotaciones de Villarejo, reuniones y tal. El juez ya había determinado por sí mismo internamente todavía, que iba a cerrar la causa. Y por lo tanto no quería saber nada de citar a Cusidó. Pero ¿cómo puede ser? A ver, ayer cuando entra Cusidó, la primera pregunta que se hace siempre es, ¿tiene usted alguna relación con los acusados? Yo me reía, decía, hombre, vaya si tiene relación. Lo ha nombrado Fernández Díaz, director general de la policía, el 2 de enero del 2012. Él propuso el nombramiento de Eugenio Pino el 13 de enero del 2012, ¿de acuerdo? A él le nombra Fernández Díaz, como dije.
Y todos los demás jefes operativos los conoce del sindicato profesional de la policía, o por lo menos los más importantes. A ver, y el señor contesta, no, yo tengo una relación profesional con ellos. Entonces, se da cuenta, es una farsa. Esa pregunta es una pregunta de rigor, pero lo que digo es que es una farsa porque este hombre debería estar sentado en el banquillo de los Home, això és diputados, evident, això és de calaix. porque es el jefe de todos los policías, y tenemos algunas maneras en que lo hemos cogido, y sobre todo gracias a un abogado, Pedro Colina, que es muy bueno, y que representa a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, que podríamos escuchar porque nos parece interesante. ¿Qué hacía usted habitualmente? Pues teníamos una reunión semanal con los directores y el director adjunto operativo, que salvo viajes o circunstancias especiales se complementaba, y luego el director adjunto operativo, siempre que tenía cualquier cuestión, pues muchas veces sin necesidad siquiera de solicitar, ¿no?, la cita formalmente, pues venía a mi despacho. ¿Y en esos despachos no hablaban de investigaciones policiales en curso? Ya se ha mencionado usted las que habían finalizado o las que trascendían a la opinión pública. Pero otro tipo de operaciones en curso, directamente, ¿no hablaban nunca ustedes sobre alguna? Pues dos cosas, ¿no? Lo he dicho. Primero, los funcionarios policiales, cuando actúan como policía judicial, tienen deber de guardar secreto. Y en segundo lugar, en particular, mi posición era intentar interferir lo menos posible en las investigaciones policiales. Sí. Dejar que fuera un criterio. Eso era la teoría, de pero la práctica. ¿Hablaban ustedes sobre operaciones en curso policiales? Es algo que yo practicaba, o intentaba practicar siempre. Aquí lo ha cogido, Pedro Colina lo ha cogido, eso es la teoría. No me venga usted con la teoría. Es muy interesante este diálogo, ¿no? Y hay alguno que tenemos más interesante que hemos escogido. Sí. Pero aquí el Pedro Colina, de parte de Francisco Martínez, secretario del juez, dice, oiga, usted, ¿se reúnen semanalmente y no hablaban de investigaciones? Y el otro dice, no, porque claro, la injerencia... Pero será farsante el señor Cosidó. Pero ¿cómo que no? Si Cosidó es un político. Cosidó le conocí yo en el año 2004 en Chile, en una misión, digamos, acompañando en una misión de defensa de Pepe Bono. Y era un chico que en ese momento tenía 38 años, era un tío que tenía una carrera por delante, había estado en el gobierno de Aznar, por supuesto, como jefe de gabinete del ministro del Interior, de entonces, el director... de la policía. De la Guardia Civil de entonces, director de la Guardia Civil. Era jefe de gabinete del director, señor Valdivielso. Y tenía una carrera por delante, por supuesto. Luego en el 2004 ya había salido elegido senador, cuando yo le conocí. Pero es un farsante, pero lo han cogido. Mira esta próxima grabación. Endavant. Luego, cuando ya empiezan a aparecer informaciones, ya se lo ha preguntado, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer informaciones en el 2015 sobre la existencia de este confidente, sobre posibles documentos sustraídos al señor Bárcenas, ya ha dicho usted que se ha enterado a través de este procedimiento, pero usted no dispuso una investigación interna, no trató de averiguar si era verdad eso, internamente, con independencia de lo que conociera de este procedimiento. ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? Si era verdad, si no era verdad. No sé, todo eso. ¿Lo hizo o no lo hizo? Bueno, sinceramente las informaciones sobre este caso yo creo que se producen esencialmente una vez que había dejado de ser director general de la policía, ¿no? Empiezan en 2015, usted ha dicho que estuvo hasta el 2016. Sí, yo estuve hasta el 2016, pero digo que y normalmente no habría investigaciones exclusivamente sobre informaciones periodísticas. Pretendía tener algo que fuera un poco más consistente, un poco más sólido, antes de poner en marcha algún tipo de información reservada que hubiera sido lo apropiado en ese caso. Bien, o sea, no organizó usted ninguna investigación. Esa es la respuesta. Déu-n'hi-do. No organizó, lo dice, se le escucha, ¿no? Bien. Sí, sí. Lo dice, vamos, no organizó usted. Usted no lo organizó. En otros términos, pero se le ve al farsante de Cosidó de una manera tan evidente, que es increíble. Nadie le cree, ni las acusaciones, ni la fiscalía. Ja veremos el tribunal. Exacte, és el que li anava a dir. Ara veurem al tribunal si se'l creu o no se l'escolten. Así es.
Entonces, claro, es tremendo, ¿no? Y después tenemos unos 37 segundos que también van en esa dirección que seguramente le interesarán a nuestra audiencia. Ya ha contestado que usted no conoce nada sobre lo que aquí hemos denominado la operación Kitchen. Ni siquiera usted sabía que, con independencia de la unidad que lo gestionara, unidad policial, había un confidente, concretamente un chofer, el señor Bárcenas, que era confidente de la policía. ¿Usted llegó a saber eso? Mire, yo no podría denominarlo un solo confidente que tenía la policía. Creo que si hay una materia especialmente sensible reservada es en materia de confidente, por tanto no tenía conocimiento de que hubiera una identidad de una persona que estuviera actuando en el marco de esa operación. Bueno, diu que hi havia molts confidents, no un, sinó que... Pero se le ve, ¿no? Yo creo que se le ve claramente la manera de eludir las preguntas, pero además hay otro hecho. En un momento determinado, el 22 de agosto del 2014, tienen un despacho, José Manuel Villarejo y el secretario de Estado de Seguridad, el señor Francisco Martínez, en Boadilla del Monte, en un restaurante donde solían despachar, con papeles y, vamos, un despacho en regla, no cree usted que era informal, con temario, agenda y todo. Y entonces, en un momento determinado, le dice, bueno, hablemos, tema Sergio Ríos, tema del cocinero. Así le llamaban a Sergio Ríos, porque toda la operación se llama Kitchen, que es el mote que le puso Villarejo, y entonces el considerado cocinero, porque a Villarejo le parecía un chef, le recordaba a un chef, según explicó, era Sergio Ríos. Entonces, le dice Villarejo, previsor, le dice, Paco, yo creo que tenemos que hacer algo con Sergio Ríos, porque, bueno, el tiempo pasa, este hombre tiene que madurar y, claro, tenemos que asegurarnos de que no se le va a ir la lengua. Imagínate que vaya a hablar con otros partidos, cambia el gobierno, o lo que fuere y tal. Y entonces Paco le dice, sí, me parece bien. Dice, yo creo que lo que hay que hacer es convertirlo en policía. Entonces hay que tratar de promover un básico de la academia, meterle en la policía y esos sueños que tiene de ser, de ir a una empresa privada y ganarse el dinero como guardia o lo que fuera en una empresa privada o en el departamento de investigación de una empresa privada, pues tenemos que tenerlo con nosotros y tenemos que garantizarlo. Y Paco Martínez le dice que sí, y organizan efectivamente que haga un curso en la Academia de Policía y luego le aprueban. ¿Y sabe usted, Tony, quién firma el título por el cual Sergio Ríos se convierte en policía? Cosidó? Nada, Cosidó. Què le parece? Home, és que clar, ja tot, en fi, tot porta el mateix nom, és a dir, que tot... Claro, pero como no, evidentemente el único que sale con el título de policía no es Sergio Ríos, el señor Cosidó evidentemente no puede acordarse, hombre. Fantàstic. El judici que continua i que el seguirem de prop a veure què és el que resol aquest tribunal amb Ernesto Ekaizer. Ernesto, moltíssimes gràcies. Bueno, espero que hayamos ayudado a nuestro... Sí, home, ja li dic jo. Li ha posat tot de llum que normalment no escoltem, si més no a Catalunya, no estem al fil d'aquest judici. Y espero que Mónica, que estaba preocupada por los cortes... No, encara, escolti, s'han entès perfectament, ja li dic jo. Hay 10... acusados, a falta de un décimo, que es Enrique García Castaño, el gordo, un personaje clave porque era el director de la UCAO, esa unidad de la policía que se dedica a seguimientos, intercepciones telefónicas, le dio un ictus y por lo tanto está fuera del juicio. Se archivó la causa contra él. Pero a mí, sobre todo hoy, aparte del farsante de Cosidó de ayer, que fue que le pillaron con el carrito de los helados, incluso las defensas de los acusados, en particular Pedro Colina, un abogado estupendo, excelente, de Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad que está acusado. Lo que me ha llamado más la atención es que es el peso del Estado sobre un ciudadano, que no era un ciudadano cualquiera, que era ciudadano Bárcenas, que estaba en prisión. Lo marcaban en prisión, como ha quedado también en evidencia hoy en el juicio, lo marcaban en prisión
lo tenían bajo control allí, y además, el comisario García Castaño acude personalmente con un técnico a hacer, en un VIPS de la calle Velázquez de Madrid, a hacer una extracción, un hackeo de los móviles, de un móvil y de un iPad, de una tableta y probablemente un tercer móvil, y lo hacen directamente en presencia del comisario García Castaño. Es decir, él tenía que garantizar en persona esa operación. Y da la casualidad que la abogada del Estado, una persona joven, le pregunta nada menos que al que hace el hackeo, a un policía, al señor Adriano, llamémosle Adriano, se llama así, Adriano Culebras, le pregunta, oiga, ¿usted ha participado en muchas de estas operaciones? Dice, muchísimas. ¿Hay alguna operación en la cual usted haya participado en extracciones de este tipo donde viene el confidente, en este caso el chofer de Bárcenas, Sergio Díaz, junto con el comisario principal? Nunca, jamás he tenido una operación de este tipo con presencia de un comisario principal. Eso que usted da la idea de la operación de Estado. No son las alcantarillas, repito, porque veo en la prensa que siguen hablando de alcantarillas, de cloaca. Aquí es lo más alto, lo más granado, la planta noble del Ministerio del Interior y la planta noble de la Policía Nacional. Cosidó fue salvado por el juez Manuel García Castellón. Cospedal ha sido salvado por el juez García Castellón. Rajoy ha sido salvado por el juez García Castellón. Lo fundamental aquí es que Rajoy utilizó el Estado para salvar el culo de su presidencia porque le tenía miedo a Bárcenas, salvar al PP y engañar a los jueces en el caso Gürtel.